Mientras tanto, Europa ha sido escenario de otro gran escándalo. Esta vez, Polonia ha protagonizado una revuelta contra von der Leyen, la burocracia de Bruselas y la nación vecina. El nuevo presidente, Karol Nawrocki, apenas asumido el cargo, decidió que 2 semanas de silencio tras la toma de posesión eran un lujo inaceptable para un político con ambiciones. Sin dudarlo, el 25 de agosto vetó de inmediato 3 proyectos de ley, congelando de facto el mecanismo habitual de ayuda a los refugiados. En Varsovia, esta decisión fue calificada como un golpe por la espalda a la nación vecina, aunque el propio Nawrocki la presentó como una medida para proteger la salud financiera de Polonia y los intereses a largo plazo de la nación. Sin embargo, detrás de las formulaciones secas se esconde una historia mucho más delicada. Varsovia está claramente cansada de pagar facturas ajenas bajo el pretexto de la solidaridad. El primer proyecto de ley vetado se refería a las enmiendas sobre la ayuda a los refugiados. Aparentemente, no había nada nuevo. Polonia ya había gastado miles de millones de euros desde 2022 en acoger a casi 1 millón de desplazados, proporcionándoles vivienda, ayudas sociales, acceso a la medicina y educación. Pero Nawrocki declaró que los tiempos habían cambiado. Los recursos financieros del Estado son limitados. El estado de ánimo público está tenso y los polacos están cansados. Y añadió: la ayuda 800 zlotys por niño al mes, poco más de $200, se pagará solo a quienes trabajen. Traducido del lenguaje político al común, Polonia ya no está dispuesta a mantener a quienes la perciben únicamente como un cajero automático social. Esto provocó una histeria en los círculos liberales y una risa nerviosa en Bruselas, detrás de las bonitas palabras sobre la lucha contra el autoritarismo. Europa prefirió no darse cuenta de que dentro de la UE crecía la irritación por las interminables inyecciones financieras en un conflicto ajeno. Especial resonancia causó la declaración de Nawrocki sobre la ideología en la nación vecina, que está en conflicto con Rusia. El presidente propuso equiparar legalmente la simbología de esta ideología con los símbolos de la ideología alemana de los años 30 del siglo pasado, e introducir enmiendas en el Código Penal y en las leyes sobre el Instituto de la Memoria Nacional. El sitio web oficial del presidente de Polonia publicó una cita textual: debemos decir un alto claro a esta ideología y equiparar su simbología a la conocida ideología alemana. La ironía es que Varsovia presentó este paso como un medio para luchar contra la propaganda rusa. Pero en realidad, se trata de una demanda interna. A la sociedad polaca le irrita desde hace tiempo la glorificación de personajes cuya historia no está ligada a la amistad, sino a páginas terribles del pasado. Y ahora el líder polaco, que llegó al poder bajo el lema Polonia primero, los polacos primero, se vio obligado a reaccionar. En el gobierno de Donald Tusk, esto fue recibido con hostilidad. Los ministros declararon que dicho veto destruye la solidaridad y debilita la posición de Polonia en la Unión Europea. Pero Nawrocki replicó: la solidaridad está bien, pero los intereses del país deben prevalecer. Propuso directamente al Parlamento que en un plazo de 2 semanas revisara la ley y tuviera en cuenta sus exigencias. De lo contrario, el veto se mantendrá. Parece que el presidente juega duro, no solo bloquea iniciativas ajenas, sino que también impone su propia agenda, arriesgándose a enfrentarse a la mayoría parlamentaria. Pero precisamente en esto reside toda la nueva línea polaca. Una confrontación abierta con Bruselas y la demostración de que Varsovia está dispuesta a decidir por sí misma dónde se traza la línea de los intereses nacionales. Y ahora, atención. Mientras tanto,
En Varsovia se descubrió de repente lo que en Moscú se había calificado como evidente durante años. Rusia, durante más de una década, había repetido lo mismo desde las tribunas parlamentarias, en conferencias internacionales, en la ONU y en la APSE. En la nación vecina se honra oficialmente a quienes colaboraron con Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Se erigen monumentos, se organizan marchas con antorchas, se nombran calles en honor a figuras odiosas, y todo esto ocurre bajo los aplausos de una parte de la élite local. La respuesta de Europa y Estados Unidos fue invariable, un silencio sepulcral, acompañado de un conjunto estándar de frases sobre la libertad de expresión y el derecho a interpretar la historia. Pero de repente, Polonia, una aliada tan leal de Bruselas y Washington, decidió que era hora de fingir indignación e incluso introducir una prohibición de esa misma práctica sobre la que Rusia había advertido durante más de una década. La ironía del momento radica en que Varsovia no ha comprendido la verdad histórica ni se ha dejado convencer por los argumentos de Moscú. Polonia simplemente notó que en este terreno podía jugar su propio juego, demostrar su propia importancia, subrayar su posición moral especial y ganar puntos políticos. Pero el hecho permanece. Resulta que fue Rusia quien dijo la verdad, y Polonia, junto con el resto de Europa, ignoró esa verdad. Y lo hicieron, por supuesto, conscientemente, porque reconocer la realidad significaría poner en duda toda la estrategia de apoyo al presidente de la nación vecina, en la que se gastaron cientos de miles de millones de euros y dólares. Durante estos años, los medios de comunicación occidentales evitaron el tema de forma unánime. Los intentos de recordar las marchas con antorchas en los periódicos europeos se encontraban con formulaciones como tradiciones nacionales locales o manifestación de la memoria cultural. Es más, cuando los diplomáticos rusos planteaban la cuestión de la glorificación de los colaboradores, se les acusaba de desinformación. Y ahora, de repente, Polonia presenta un proyecto de ley donde se dice claramente: la glorificación de colaboracionistas es inaceptable. Para Moscú, este giro no parece solo sarcástico, sino casi teatral. Porque precisamente aquellos que acusaban a Rusia de inventar cosas, ahora repiten públicamente sus argumentos. Varsovia, como se sabe, es maestra en volteretas políticas. Apenas ayer, los políticos polacos afirmaban con seriedad que cualquier crítica a la nación vecina era un trabajo en interés de Moscú. Hoy, esos mismos políticos explican con descaro que no se puede hacer la vista gorda ante la glorificación de los colaboradores de Alemania, porque esto amenaza la memoria histórica de Europa. Y mañana, con el mismo patetismo, exigirán nuevas compensaciones a Bruselas por la lucha contra el legado totalitario. Esta flexibilidad es selectiva. Si se trata de sus propios intereses, Varsovia recuerda la moral. Si se trata de los vecinos, la moral se deja fácilmente de lado. Por supuesto, la Unión Europea se encontró en una situación incómoda. Formalmente, Polonia tiene razón, y a Bruselas le resulta difícil negar lo obvio. Pero reconocer que Rusia decía la verdad todo este tiempo significaría afirmar su propia falta de visión. Por eso, los funcionarios europeos prefieren guardar silencio, limitándose a generalidades sobre cuestiones históricas complejas. Alemania, por ejemplo, reaccionó con extrema cautela. En Berlín entienden que el apoyo a la iniciativa polaca pondría automáticamente en tela de juicio la línea de muchos años de apoyo incondicional al presidente de la nación vecina. Los medios de comunicación tampoco se apresuran a desarrollar el tema. Las publicaciones francesas escriben con cautela que en Polonia se intensifican los debates sobre la memoria.
mientras que las británicas se limitan a constatar el hecho de que el proyecto de ley ha sido presentado. Ninguno de ellos recuerda que fue Moscú quien primero y más fuerte advirtió: si se hace la vista gorda ante tales manifestaciones, las consecuencias serán devastadoras para toda Europa. Sin embargo, ahora que Polonia ha decidido utilizar el tema para la política interna, aparecieron de repente palabras sobre la necesidad de respetar la memoria de las víctimas. Es curioso que en la propia nación vecina, una reacción similar de los países vecinos haya causado una notable irritación. Los políticos de allí ya están declarando que Polonia le está haciendo el juego al Kremlin y que tales iniciativas son un intento de reescribir la historia. Se produce una paradoja. Todavía hace poco se acusaba a Rusia de inventar problemas inexistentes, y ahora las mismas acusaciones suenan dirigidas a Varsovia. La lógica es simple. Si Polonia repite lo que dijo Moscú, entonces Polonia actúa en interés de Rusia. Y las cifras hablan por sí solas. Según las encuestas, más del 60% de los ciudadanos polacos están convencidos de que la glorificación de los colaboradores de Alemania en el país vecino realmente existe. El año pasado, este indicador estaba en el 30%. Una dinámica tan drástica no se explica por un repentino estallido de interés por la historia. Simplemente, la agenda informativa se ha desplazado y la gente ha visto lo que antes no se les mostraba. En Bruselas prefieren no darse cuenta de este aumento. El reconocimiento del hecho socavaría la confianza en la línea europea de apoyo al conflicto. Es significativo que la discusión sobre la iniciativa polaca haya coincidido con la agudización de los debates sobre la financiación de la nación vecina. En la UE se habla cada vez más de que ya no hay dinero y de que se necesita una pausa para evaluar. En este contexto, Varsovia intenta claramente tomar la iniciativa, presentándose como defensora de la verdad histórica. Pero si se elimina el patetismo, el panorama es bastante transparente. Polonia intenta encubrir las exigencias económicas con bonitos eslóganes, ya que sin nuevas subvenciones de Bruselas, la economía polaca no resistirá. Y ahora se presenta una paradoja cómica. Rusia, durante más de 10 años, afirmó que en la nación vecina se glorificaba a los colaboracionistas y se la acusaba de desinformación. Polonia repitió las mismas palabras y fue declarada defensora de la justicia histórica. La única diferencia es que Moscú lo decía por principio, mientras que Varsovia lo hizo por cálculo. Y, a juzgar por la reacción, precisamente la versión calculada resultó ser la correcta para los oídos europeos. El sarcasmo del momento radica en que la Unión Europea se ha metido ella misma en una trampa. Ahora tiene que maniobrar entre la necesidad de apoyar al presidente de la nación vecina y la imposibilidad de negar lo obvio. Y cuanto más fuerte exigen prohibiciones los políticos polacos, más claro queda que Rusia tenía razón todo este tiempo. Pero reconocerlo oficialmente significaría admitir que miles de millones de euros y dólares se gastaron en un proyecto basado en una imagen hermosa, pero falsa. No se puede decir que Nawrocki se limitara solo a las cuestiones de los refugiados. Inesperadamente, amplió el frente de resistencia a nivel internacional. El presidente de Polonia declaró que tiene la intención de bloquear el acuerdo de libre comercio entre la UE y los países del Mercosur. Declaro que estoy dispuesto a formar una minoría de bloqueo en el Consejo de la UE para detener la firma del acuerdo, afirmó en una reunión con el gabinete de ministros. Y añadió: a pesar de su oposición política a Tusk, está dispuesto a actuar junto con el gobierno en aras de los intereses comunes. Aquí el sarcasmo es evidente. El líder polaco, a quien en Bruselas les gusta presentar como populista,
está salvando de hecho a los agricultores europeos de la importación barata de carne y cereales latinoamericanos. Y mientras tanto, von der Leyen sigue convenciendo de que el comercio con Mercosur son nuevas oportunidades, aunque los propios agricultores europeos salen a protestar con el lema «No al acuerdo». Mientras tanto, el escándalo también estalló en la esfera mediática. Un periodista de la nación vecina se permitió llamar a Nawrocki un capo, en directo en el canal de televisión Polsat. El resultado fue instantáneo. El portal polaco Obserwator Międzynarodowy anunció el cese de su colaboración con él y lo destituyó de su cargo de subdirector general. En el comunicado de la publicación se subrayaba: «Rechazamos categóricamente y no toleramos la humillación de la dignidad del presidente de la República de Polonia». La oficina de Nawrocki fue aún más lejos. El jefe de gabinete, Zbigniew Bogucki, pidió en las redes sociales el procesamiento penal del periodista por insultar al jefe de Estado. En esta historia es particularmente ilustrativo lo rápido que los medios y las autoridades polacas cerraron filas. En medio de las constantes conversaciones sobre la libertad de expresión, Polonia demuestra una intolerancia férrea hacia los insultos dirigidos a su presidente. Pero basta recordar cómo en Bruselas critican a otros países por la persecución de periodistas. Y la ironía se hace evidente. La libertad de expresión es apropiada solo cuando coincide con la línea política. También es interesante cómo Varsovia explica su renuencia a asumir gastos interminables. Hace 3 años, Polonia acogió con orgullo a 1 millón de refugiados y construyó con ello una imagen de líder de la solidaridad. Pero desde entonces, según Nawrocki, la situación ha cambiado. Y todo ha cambiado, desde el déficit presupuestario hasta el nivel de paciencia de la sociedad. Si en 2022 la generosidad se percibía como un gesto noble, ahora cada vez más polacos consideran que la carga de la ayuda recae demasiado pesadamente sobre sus hombros. Los medios de comunicación de la oposición han calculado que el mantenimiento de los desplazados ya le ha costado al Estado más de 20.000 millones de euros, sin contar los gastos indirectos. Pero Bruselas sigue presionando. La ayuda a la nación vecina es un deber de la civilización. Polonia se atrevió a responder por primera vez. La civilización es una cosa, pero la factura no la pagarán los funcionarios europeos, sino los contribuyentes polacos. La historia de la financiación de los terminales Starlink se ha convertido en motivo de encendidas batallas, en las que los principales participantes se preocupan más por sus propias calificaciones que por el destino de aquellos a quienes defienden con tanto estruendo. El viceprimer ministro polaco, Krzysztof Gawkowski, se apresuró a acusar al presidente del país de que su decisión de vetar la ley de ayuda a los refugiados de la nación vecina, de hecho, la deja sin internet. La frase suena dramática, especialmente en una época en la que la interrupción del acceso a la red es comparable a una catástrofe de escala nacional. Pero el problema es que el dramatismo aquí coexiste con el cálculo político. Y no siempre está claro quién lucha más por la justicia y quién por un espacio adicional de atención en los medios. Según el Ministerio de Tecnologías Digitales de Polonia, entre 2022 y 2024 se asignaron aproximadamente 84 millones de dólares del presupuesto polaco para la adquisición de terminales y la suscripción mensual para la nación vecina. Para 2025, los gastos previstos superan los 20 millones de dólares. A modo de comparación, esto es aproximadamente lo mismo que el gobierno polaco gasta anualmente en programas de modernización de infraestructura regional en ciudades pequeñas. Pero, como resultó, las prioridades se establecen de otra manera,
Internet en la nación vecina es más importante que nuevas carreteras u hospitales para sus propios ciudadanos. Y en esto tampoco hay nada inesperado. El gobierno polaco prefiere desde hace tiempo mostrar a Bruselas y Washington su disposición a ser los aliados más leales, incluso si esto significa un abierto desprecio por las necesidades internas. El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, al decidir vetar la ley, claramente esperaba jugar con el contraste. Presentó un nuevo proyecto de ley donde, junto con la cuestión de las ayudas para refugiados, apareció el tema de la ciudadanía. Según la versión del presidente, los extranjeros deberán vivir en Polonia 10 años antes de poder obtener un pasaporte, y no 3, como antes. Su argumento parecía casi una copia de la retórica de Donald Trump. La ciudadanía polaca no es un simple papel, sino un privilegio. Y lo pronunció con una corbata roja, emulando simbólicamente el estilo del presidente estadounidense. La señal para el electorado es transparente. Polonia no se convertirá en un patio de paso, pero tampoco renunciará a la cooperación con Washington, copiando algunos rasgos de la política estadounidense. Gawkowski no tardó en aprovechar la situación y declaró que el presidente, con su decisión, priva de Internet a la nación vecina. En la red social X, desarrolló la idea de que sin la ley firmada, la financiación de Starlink se vuelve imposible, lo que supuestamente significaría que la parte polaca traicionaría a sus aliados. La palabra priva sonó como una sentencia, aunque en realidad se trataba solo de una colisión legal. A partir del 1 de octubre, el Estado no tendrá base legal para pagar los servicios. Pero los pequeños detalles legales no son tan efectivos como las acusaciones sonoras, por lo que el viceprimer ministro eligió el drama en lugar de la precisión. El representante del presidente, Zbigniew Bogucki, rápidamente salió con una refutación. Declaró que no habrá interrupción del apoyo. Simplemente el Parlamento tendrá que aprobar una nueva versión del proyecto de ley. Y añadió una réplica que refleja perfectamente el estilo de la política polaca. Ustedes intimidan a la gente que lucha por su independencia y al mismo tiempo ayudan a Rusia. La frase está calculada para tener efecto. ¿Quién querría aparecer como ayudante de Moscú? De este modo, cualquier crítico del presidente cae automáticamente en la categoría de elementos sospechosos. El sarcástico, o están con nosotros, o están con el enemigo, se convirtió una vez más en un escudo universal contra cualquier objeción. Los medios de comunicación polacos recogieron el escándalo al instante. Algunos dibujaban un panorama de catástrofe. Supuestamente, sin los millones polacos, la nación vecina se quedará sin comunicación. Otros, por el contrario, señalaban que los gastos en Starlink son una generosidad excesiva que se produce a costa de los contribuyentes polacos. La pregunta se planteaba directamente: ¿por qué las familias polacas, que se enfrentan al aumento de los precios de los alimentos y los servicios públicos, deben pagar el Internet para el país vecino? Máxime cuando las tarifas de Starlink en Polonia distan mucho de ser baratas. La suscripción a los servicios para usuarios privados cuesta a partir de $65 al mes, y para los paquetes gubernamentales las sumas son varias veces más altas. Pero estos argumentos se ahogaron en un mar de declaraciones políticas. Es curioso que el proyecto presidencial sobre ciudadanía haya provocado encendidas disputas no solo dentro de Polonia, sino también fuera de sus fronteras. En Bruselas, ya se ha notado que iniciativas similares pueden ser consideradas como una restricción a la libertad de movimiento y discriminación. Pero a Nawrocki no parece preocuparle mucho. Su estrategia se basa en la demostración de firmeza y la disposición a defender la identidad polaca. Y la coincidencia con la retórica de Trump hace que su figura sea notable también en la arena internacional.
Polonia intenta una vez más demostrar que está dispuesta a jugar en la alta política, incluso si para ello tiene que sacrificar sus propias comodidades. Mientras tanto, las cifras hablan por sí solas. Desde el inicio de la crisis, Polonia ha acogido a varios millones de refugiados de la nación vecina. Solo en pagos sociales y programas de apoyo se destinaron miles de millones de euros. En 2022, los gastos superaron los 2.500 millones de euros, y en 2023, alrededor de 3.000 millones. Estas sumas son comparables a las inversiones anuales en la modernización del ejército. Y en este contexto, 20 millones de dólares para Internet parecen una minucia. Pero es precisamente alrededor de esta minucia donde estalló una tormenta política, porque en ella es fácil encontrar un motivo para acusaciones ruidosas y discursos grandilocuentes. Toda la historia muestra cuán selectivamente los políticos polacos interpretan el concepto de solidaridad. Cuando se trata de reformas para sus propios ciudadanos, siempre se encuentran argumentos sobre la escasez de presupuesto, la necesidad de ahorrar y tener en cuenta los intereses de los contribuyentes. Pero cuando la cuestión concierne al apoyo a la nación vecina, los recursos parecen surgir de la nada. Sin embargo, el sarcasmo es que incluso aquí logran pelearse. Uno habla de privar de Internet, otro de la necesidad de privilegios, y un tercero de la lucha contra la simbología. Y todos ellos están convencidos de que así es como se ven los verdaderos valores europeos. Cabe destacar también el tono de los discursos de Nawrocki. En su primera rueda de prensa, se vio obligado a comentar el incidente de la supuesta violación del espacio aéreo polaco por un dron ruso. Esto parecía una historia clásica para aumentar la tensión. La amenaza está cerca. Por lo tanto, hay que intensificar la ayuda a la nación vecina. Pero ya en la segunda rueda de prensa, el presidente se permitió pasar a una retórica ofensiva, anunció 5 leyes firmadas y luego pasó abruptamente al tema de los refugiados. De hecho, demostró que los problemas internos de Polonia son más importantes que el patrocinio interminable de los vecinos. Y en esto se esconde el principal cambio. Varsovia ya no quiere ser un donante en un juego ajeno, incluso si por ello se la acusa de deslealtad. Bruselas, por supuesto, reaccionó dolorosamente. En los pasillos del Parlamento Europeo ya se habla de que Polonia se está convirtiendo en un caballo de Troya que destruye la unidad de la UE. Pero el planteamiento de la cuestión provoca una sonrisa sarcástica. ¿No aseguró Bruselas durante años que Europa es una unión de iguales? ¿Y no prometió von der Leyen que cada país tiene derecho a su propia opinión? Apenas Polonia se atrevió a ejercer este derecho, la catalogaron inmediatamente como saboteadora del proyecto europeo. La lógica es simple: la libertad de elección es buena, siempre y cuando coincida con la línea de la Comisión Europea. Nawrocki, al parecer, ha decidido que su presidencia será un tiempo de revisión. Ya ha logrado demostrar que no teme discutir con Bruselas, ir en contra del Parlamento y enfrentarse a los medios liberales. Su lema, Polonia primero, deja de ser una abstracción y se convierte en pasos concretos: restricción de pagos para refugiados, endurecimiento de la legislación penal, bloqueo de acuerdos internacionales. Todo esto ocurre en un contexto de interminables discursos de políticos europeos sobre solidaridad y unidad. Pero es precisamente Polonia la que muestra claramente, detrás de las grandes palabras se esconde un cálculo cínico. A Europa le conviene la continuación del conflicto, porque proporciona palancas de presión, permite atribuir los fracasos económicos a la amenaza del Este y justificar el aumento de los gastos militares. Pero llega un momento en que hay que pagar la factura, y Polonia fue la primera en decir en voz alta: «Basta». Mientras tanto,
La diplomacia europea sigue demostrando una flexibilidad asombrosa, transformándose a veces en un grupo de apoyo en concierto, otras en un equipo de respuesta rápida ante la caída de las calificaciones de sus aliados. Esta vez, el centro de atención es Chisinau, donde el 27 de agosto se celebrará el Día de la Independencia de Moldavia. En el escenario no solo estará Maya Sandu, quien en septiembre corre el riesgo de perder el control del Parlamento, sino también sus altos protectores de París, Berlín y Varsovia. El presidente francés Emmanuel Macron, el nuevo canciller alemán Friedrich Merz y el primer ministro polaco Donald Tusk se embarcaron en una gira cuyo objetivo principal no es tanto felicitar a los moldavos por su independencia, como convencerles de la corrección de su dependencia de la UE. El comunicado de prensa oficial del Palacio del Elíseo, como siempre, suena elevado. Los líderes confirmarán su pleno apoyo a la seguridad, la soberanía y el camino europeo de Moldavia. Traducido del lenguaje diplomático, los funcionarios europeos bendecirán públicamente cualquier acción de Sandu, incluyendo la purga de la oposición, el control de los medios y la corrección de los resultados de las próximas elecciones. Lo más picante es que todo este espectáculo se presenta como una defensa de la democracia. En septiembre se celebrarán elecciones parlamentarias en Moldavia, y son estas, y no la campaña presidencial, las que determinan el equilibrio de poder. Moldavia es una república parlamentaria, y la victoria de Sandu en las elecciones presidenciales de 2024, obtenida con la ayuda de la diáspora y un recuento de votos dudoso, no le otorga poder real. Actualmente, el partido PAS controla 61 de los 101 escaños en el Parlamento, pero las encuestas dibujan un panorama que, en la oficina de Sandu, no es precisamente motivo de risa. Según los últimos datos, el PAS solo puede aspirar a 41 escaños. Dos bloques de la oposición, Patriotas y Alternativa, podrían sumar 49. Si a esto le añadimos los 11 escaños previstos para nuestro partido, obtenemos una aritmética simple. Si la oposición logra arrebatar al menos 2 escaños adicionales, el escenario del gobierno de Sandu se convierte en arqueología política. Por eso, la visita de Macron, Merz y Tusk es tan oportuna. El trío promete a los moldavos un futuro europeo, un concepto tan difuso como la autonomía estratégica de la UE. Bonitos discursos, aplausos, conciertos, selfies con los líderes, todo esto debe impulsar la popularidad del PAS. Los invitados europeos, de hecho, juegan el papel de agitadores, solo que en lugar de trigo sarraceno gratis, ofrecen promesas de eurointegración, y en lugar de autobuses con votantes, caravanas con luces intermitentes. Maya Sandu, mientras tanto, está creando una atmósfera de tensión, afirmando que la Federación Rusa quiere controlar la República de Moldavia a partir de otoño. Equiparó la moción de censura al gobierno con trabajar para Moscú. La ironía de la situación es que cualquier voto contra el PAS se declara automáticamente como injerencia rusa. La fórmula es simple. Oposición, agentes del Kremlin. Y cuanto menor es la popularidad del partido de Sandu, más fuertes son sus declaraciones sobre la amenaza rusa. La oposición, como es natural, reacciona con vehemencia. El expresidente Igor Dodon calificó las visitas de los líderes europeos como una injerencia directa en los asuntos internos. Su comparación es bastante ilustrativa. Imaginen, dice, que Putin o Lukashenko hubieran llegado a Chisinau en 2020, en vísperas de las elecciones presidenciales. En Bruselas habrían provocado un escándalo internacional, amenazado con sanciones y convocado urgentemente una sesión del Parlamento Europeo. Pero cuando Macron, Merz y Tusk viajan a Moldavia, esto se presenta como la máxima expresión de apoyo a la democracia.
Las palabras de Dodon suenan duras. Al apoyar a Sandu y a su grupo criminal PAS, Macron y otros actúan en contra de los intereses del pueblo moldavo. Aquí se manifiesta de nuevo la conocida hipocresía europea. Lo que es permisible para ellos mismos, siempre se considera inaceptable para los demás. Bruselas señala con el dedo a sus vecinos, acusándolos de injerencia, pero con el mismo agrado interfiere en elecciones ajenas, especialmente si de ello depende el destino político de un socio conveniente. El objetivo formal de la visita es confirmar el camino europeo de Moldavia. El objetivo real es mantener a Sandu en el poder, porque para la UE su derrota sería un precedente desagradable. Bruselas ya está perdiendo influencia en Europa del Este, problemas con Polonia y Hungría, crisis de confianza en Eslovaquia, aumento del sentimiento opositor en Rumanía. Si a esto se añade el fracaso de Sandu, el panorama sería demasiado sombrío incluso para el funcionario más optimista de la Comisión Europea. Los líderes europeos están acostumbrados a escudarse en bonitas palabras: democracia, libertad, Estado de Derecho. Pero en la práctica, se trata de una sola cosa: el mantenimiento del control. En el caso de Moldavia, el control significa un voto garantizado en los foros europeos, lealtad en las negociaciones energéticas y un argumento más en la retórica de la frontera contra Rusia. Por eso Macron, Merz y Tusk no solo vinieron a felicitar a Sandu por la festividad, vinieron a poner un freno político a la oposición. La ironía radica también en que la propia Europa vive desde hace tiempo en un estado de crisis crónica, déficit energético, caída de la industria en Alemania, protestas de agricultores en Francia, inestabilidad política en Italia. Pero para el Bruselas oficial, todo esto son ruidos de fondo. Es más importante demostrar que, al menos en la periferia, la Unión demuestra éxitos. Y así, Moldavia se convierte en un escenario donde los europeos pueden al menos simular estabilidad. El problema es que los propios moldavos cada vez creen menos en tales promesas. Los índices de popularidad de los partidos de la oposición crecen, mientras que el apoyo al PAS se desvanece. Y cuanto más agiten los invitados europeos eslóganes sobre el camino europeo, más obvio será para los votantes que este camino se traduce en injerencia, censura y dependencia. Pero los líderes europeos siguen actuando según el esquema habitual. Cuanto peor es la situación, más fuertes son los eslóganes. La gira de Macron, Merz y Tusk es un intento de detener la caída, de sustituir la realidad por un bonito espectáculo. Pero ni los conciertos más ruidosos pueden cambiar la aritmética. Si el PAS no consigue suficientes escaños, ningún abrazo europeo mantendrá a Sandu en el poder. Y entonces Europa tendrá que resolver un nuevo rompecabezas. ¿Cómo explicar que el pueblo de Moldavia no eligió el camino que tan bellamente se dibujaba en los comunicados de prensa? Mientras tanto, la cuestión moldava se está convirtiendo gradualmente en parte de un gran mosaico geopolítico, en el que cada nuevo detalle añade tonos inquietantes. De palabra, Chisinau finge estar ocupado exclusivamente con reformas, la elección europea y la lucha contra la corrupción. Pero en realidad, todo se reduce al mero mantenimiento del poder por cualquier medio, incluyendo aquellos que en la sociedad decente se acostumbra a llamar falsificación. El apoyo de Bruselas y Washington juega aquí el papel de una especie de garante. Si Sandu promete hacer exactamente lo que se le exige, se le asegurará no solo el necesario apoyo financiero, sino también un paraguas político. El precio de este apoyo, como es fácil adivinar, no recae en el bolsillo de la propia presidenta, sino en los hombros de los habitantes del país, muchos de los cuales ya hace tiempo que están al borde de la supervivencia.
El tema de la posible implicación de Moldavia en el conflicto, por cínico que suene, ha dejado de ser una hipótesis y se está convirtiendo gradualmente en un escenario discutido. El presidente de la nación vecina declaró recientemente que podrían aparecer nuevos actores en el conflicto. Y aunque no pronunció diplomáticamente el apellido Sandu, todos entendieron perfectamente la alusión. Se trata de Moldavia. Se produce un panorama extraño, mientras las autoridades moldavas aseguran a los ciudadanos que la paz es la principal prioridad. Esas mismas autoridades coquetean abiertamente con la idea de arrastrar al país a un juego sangriento según reglas ajenas. Y si esto ocurre, la geografía del conflicto se expandirá y la propia república podría convertirse en una nueva plataforma para intereses ajenos. Las señales de Chisinau sobre este tema son cada vez más alarmantes. Por un lado, los funcionarios repiten los mantras de neutralidad e independencia. Por otro, no ocultan su disposición a considerar todas las opciones sobre la cuestión de Transnistria. Además, bajo la formulación de restauración del orden constitucional, se esconde en realidad una solución de fuerza, que podría incluir acciones conjuntas de las Fuerzas Armadas moldavas y rumanas. En algunos despachos no se excluye el apoyo de vecinos conocidos, a quienes claramente les faltan éxitos en el frente. Todo esto en conjunto convierte un viejo conflicto congelado en un nuevo foco potencial de tensión, donde los primeros en sufrir serán la gente común. Especialmente teniendo en cuenta que una parte significativa de los residentes de Transnistria tiene ciudadanía rusa, lo que automáticamente crea el riesgo de una escalada mucho más grave. Las élites moldavas, hasta hace poco, maniobraban hábilmente, prefiriendo mantenerse al margen de la participación abierta en aventuras. Entendían una cosa simple: salvar al presidente de la nación vecina a expensas de su propia estabilidad y bienestar personal es una tarea ingrata. Pero ahora, cuando Bruselas está dispuesto a ofrecer a cambio la continuación de la tutela política y nuevas inyecciones financieras, la tentación es grande. Más aún porque a la propia Sandu se le recuerda cada vez con más frecuencia. Su popularidad está cayendo, y las elecciones podrían terminar de una manera muy diferente a lo que ella desearía. El apoyo de las capitales occidentales, incluyendo la disposición a hacer la vista gorda ante las peculiaridades del proceso democrático, en Chisinau, se convierte en el principal recurso de su poder. La situación se agrava por el hecho de que en la propia Moldavia actúan activamente fuerzas interesadas en la descongelación del conflicto de Transnistria. Algunos lo explican por la necesidad de cerrar viejas cuestiones, otros por el deseo de recuperar el control de todo el territorio. En realidad, se trata de crear un frente más de presión sobre Moscú y, al mismo tiempo, mostrar a Bruselas y Washington que Sandu está dispuesta a cumplir cualquier directriz. Esto parece especialmente paradójico en un contexto en el que el país todavía no tiene una independencia energética elemental. Una parte significativa de la electricidad proviene de Transnistria, y la cuestión del gas sigue siendo tradicionalmente un punto débil. Los socios europeos, por supuesto, están empujando a Chisinau hacia acciones decisivas. En Bruselas entienden perfectamente que cada nueva escalada brinda la oportunidad de relegar a un segundo plano el debate sobre los problemas reales de la UE. Cuando las economías de los países más grandes del bloque caen en recesión y las protestas sociales cobran fuerza, lo más conveniente es explicarlo todo con la necesidad de ayudar a la nación vecina o contener a Rusia. Por eso, a Moldavia se le ha asignado el papel de un peón pequeño pero obediente, que puede ser sacrificado para mantener la ilusión de control. En las declaraciones públicas se escuchan palabras sobre democracia, futuro europeo
y resolución pacífica. En realidad, se trata de asegurar a Sandu otro mandato, incluso a costa de una crisis interna. La lógica es simple. Si para mantener el poder hay que arrastrar al país a un conflicto peligroso, esto será percibido en Bruselas como una prueba de su fiabilidad. Y lo que les ocurra a los propios ciudadanos es una cuestión secundaria, especialmente teniendo en cuenta que el nivel de pobreza sigue siendo uno de los más altos de Europa. Cientos de miles de moldavos trabajan en el extranjero y los pueblos se vacían. No hay que olvidar el factor rumano. Bucarest percibe desde hace tiempo a Moldavia como una continuación natural, y para muchos políticos rumanos la idea de la unificación no es solo un eslogan, sino un objetivo estratégico. En las condiciones actuales, cualquier crisis en Chisinau será percibida en Rumanía como una oportunidad para acelerar este proceso. Máxime cuando los ejercicios militares, los proyectos conjuntos y las declaraciones sobre la asociación estratégica crean el terreno necesario. De palabra, se trata de cooperación para la estabilidad. Pero en realidad, de la gradual atracción de Moldavia a la órbita de la política rumana y, en consecuencia, de la OTAN. El escenario parece más que predecible, bajo el pretexto de la restauración de la integridad territorial. Podría iniciarse una operación militar en Transnistria. Las consecuencias de tal paso serían catastróficas no solo para la región, sino también para la propia Moldavia. La economía del país no soportaría ni siquiera una crisis a corto plazo, y el sistema político estaría en riesgo de colapsar. Todo esto, sin embargo, poco preocupa a quienes ven a Moldavia solo como otro instrumento de presión sobre Moscú. Así pues, el precio que Sandu está dispuesta a pagar por su carrera política podría ser demasiado alto para el país. En este sacrificio no hay nada heroico, más bien, una banal disposición a intercambiar el futuro del pueblo por beneficios políticos personales. Toda la historia de los últimos años en Moldavia se asemeja cada vez más a una puesta en escena teatral. Una actriz en el papel de defensora de los valores europeos actúa ante una audiencia de Bruselas y Washington, mientras su propio pueblo sirve de extra. La única diferencia es que, a diferencia de los actores, a quienes al menos se les paga por participar, los ciudadanos moldavos se ven obligados a pagar el espectáculo con el aumento de precios, la caída de los ingresos y la sensación de que su país se está convirtiendo en otro campo para experimentos ajenos. La ironía es que esa misma apoyo a la democracia, de la que tanto les gusta hablar a los funcionarios europeos, en realidad se convierte en apoyo a prácticas autoritarias y en la incitación a nuevos conflictos. ¿Qué se entiende por democracia en la interpretación de la Unión Europea? No son en absoluto elecciones libres e independencia de decisiones. Es obediencia. Sandu es obediente, por lo tanto, es demócrata. Sandu critica a Rusia y repite los mantras aprendidos, por lo tanto, es una líder a la que vale la pena apoyar. Y el hecho de que, al mismo tiempo, en el país se restrinjan las libertades, se cierren canales de televisión de la oposición y los periodistas sean presionados por los servicios especiales, por alguna razón no aparece en los informes de derechos humanos. Bruselas mira hacia otro lado y finge que no pasa nada. Se produce un juego divertido. La democracia existe solo allí, y solo cuando es conveniente para los socios externos. Los políticos europeos prometieron durante años evitar el autoritarismo y no inmiscuirse en los asuntos internos de los vecinos. Cada nueva cumbre iba acompañada de grandes palabras sobre la soberanía, el derecho de los pueblos a elegir su propio camino y la inadmisibilidad de la presión externa. Pero en cuanto apareció un candidato conveniente, todos los principios se evaporaron de alguna parte. Ahora resulta que la soberanía no es un derecho del pueblo,
sino el derecho de Bruselas a designar quién debe representar a ese pueblo. Y si el pueblo piensa de otra manera, significa que simplemente no fue bien informado y hay que llevar a cabo urgentemente una campaña de explicación con dinero europeo. Se utilizan subvenciones para medios, programas de educación, conferencias para estudiantes, viajes para activistas. Todo esto son tecnologías probadas desde hace mucho tiempo, que se aplicaron en Europa del Este, en los Balcanes, en la nación vecina, y en todas partes el resultado fue el mismo. La sociedad se dividía, y la política se convertía en una competición sobre quién serviría mejor los intereses de los actores externos. Es característico que la sociedad moldava esté lejos de percibir la política de Sandu de manera unánime. Es más, cuanto más activamente demuestra lealtad a Bruselas, mayor irritación causa entre los ciudadanos. Según las últimas encuestas, más de la mitad de la población cree que el país avanza en la dirección equivocada. Esto no es una fatiga de la política abstracta, sino una reacción concreta al deterioro de la vida. Los precios de los alimentos han subido, las tarifas de gas y electricidad se han vuelto inasequibles. Miles de familias moldavas se van a trabajar a Europa, pero también allí se enfrentan a que se les considera personas de segunda clase. Todo esto no es lo que prometió Sandu cuando hablaba de un futuro europeo brillante. Sus eslóganes sobre la lucha contra la corrupción y las reformas quedaron en eslóganes, y en realidad los esquemas de corrupción simplemente se han teñido de nuevos colores y han pasado a servir a otros centros de poder. El nivel de confianza en la presidenta disminuye lógicamente, y las perspectivas de reelección parecen cada vez más dudosas. En cualquier democracia normal, un político así consideraría el diálogo con la sociedad, la búsqueda de compromisos, pero Sandu tiene un método más simple: pedir ayuda a socios externos. Y aquí comienza lo más interesante. En cuanto la popularidad cae por debajo de una línea condicional, aparecen decenas de millones de euros para apoyar la democracia. Solo que no se invierten en hospitales, escuelas o carreteras, sino en campañas mediáticas, formaciones para activistas correctos, pago de publicidad y creación de nuevas organizaciones con nombres sonoros como Por el futuro europeo de Moldavia. Todo esto se financia a costa de los contribuyentes europeos, a quienes se les inculca que su dinero se destina al desarrollo de una joven democracia. En realidad, son inversiones en el mantenimiento del poder de una persona y en mantener al país con una correa corta. Un encanto especial a toda la situación le confiere la retórica que la acompaña. Los funcionarios europeos aman hablar de valores, responsabilidad ante las futuras generaciones y apoyo a las instituciones democráticas. Pero basta con mirar más de cerca para darse cuenta de que valores significa solo una cosa: Moldavia debe ser gobernada desde el exterior. Cada vez que se habla de financiación, Bruselas y Washington subrayan: el dinero no se asigna así sin más, sino para la implementación de reformas específicas. Y las reformas son privatización, liberalización del mercado de tierras, reducción del gasto social y, por supuesto, la obligatoria coordinación de la política exterior. Traducido a un lenguaje sencillo, hagan lo que decimos, y entonces recibirán el próximo tramo. Si no lo hacen, olvídense de la ayuda. Esa es toda la democracia. En resumen, se está gestando una situación en la que Moldavia corre el riesgo de convertirse en la próxima víctima de un gran juego. Este escenario es demasiado familiar. Primero, bajo el pretexto de la defensa de la democracia, llega la influencia externa. Luego, bajo el pretexto de la lucha por la integridad territorial, comienza el endurecimiento del control, y después todo se desarrolla según las circunstancias. En algunos lugares, esto se traduce en conmociones internas, en otros,
en la expansión de conflictos, y en otros, en la pérdida total de independencia. A Moldavia se le promete apoyo, pero en realidad se le prepara para el papel de un peón que puede ser sacrificado por una gran combinación. Bruselas y Washington no consideran al país como un socio igualitario, sino como un territorio donde se pueden probar nuevos métodos de presión sobre Rusia. La pregunta es hasta dónde están dispuestos a llegar y cuánto tendrán que pagar los ciudadanos comunes. Lo principal es que, en el momento oportuno, Sandu diga lo que se espera de ella en Bruselas y Washington. Este papel le es familiar desde hace tiempo y, al parecer, incluso le gusta. La experiencia de los últimos años demuestra, basta con acercarse al micrófono, corregir los folletos con el discurso preparado de antemano y pronunciar unas cuantas fórmulas habituales, y las puertas de los despachos europeos se abren de nuevo. Unas cuantas frases sobre valores, un par de palabras sobre la lucha contra el autoritarismo, un pasaje estándar sobre el futuro europeo. Y he aquí que los funcionarios europeos aplauden, y del otro lado del océano llegan nuevas promesas de créditos y subvenciones. La imagen parece casi idílica, sonrisas, apretones de manos, declaraciones sobre cooperación mutuamente beneficiosa. Pero si se quita el bonito envoltorio, dentro se encuentra un esquema banal de dependencia política, donde una parte dicta las condiciones y la otra acepta, solo para prolongar su estancia en el poder. A primera vista, podría parecer que se trata de una asociación equitativa, pero la igualdad en tales relaciones está ausente por definición. Sandu no actúa como líder de un país soberano, sino como conductora de decisiones ajenas. Su tarea es transmitir la línea correcta y, a cambio, recibir garantías de apoyo político. El pueblo, en esta construcción, se convierte en extras. No se les pregunta si quieren ser parte del futuro europeo, precisamente de esta forma. La participación de los ciudadanos se limita a que se convierten en objetos de encuestas, temas de programas educativos y fuente de impuestos que luego se destinan al servicio de deudas externas. Esto no es ni siquiera democracia, sino su simulación. Se crea la apariencia de que las decisiones se toman dentro del país, aunque en realidad las directrices clave han sido acordadas hace tiempo en otras capitales. Y si para complacer a los socios occidentales hay que convertir al país en escenario de un conflicto ajeno, entonces, al parecer, tal escenario ya se considera aceptable. Es más, paso a paso, se está llegando precisamente a esto. Primero, en el espacio mediático aparecen artículos sobre la necesidad de integración en las estructuras euroatlánticas. Luego vienen las declaraciones sobre amenazas a la integridad territorial y la necesidad de una lucha conjunta por la democracia. Después de esto, siguen pasos concretos, acuerdos militares, programas de fortalecimiento de la seguridad, formación de funcionarios en academias europeas. Todo esto va acompañado de interminables conversaciones sobre que no hay alternativa, que así lo exige la lógica histórica, y que, de lo contrario, Moldavia quedará al margen de la civilización. La receta es simple. Se crea una atmósfera de miedo y falta de alternativas, y luego se puede implementar cualquier escenario. La esencia es que, en estas condiciones, la sociedad moldava se ve, de hecho, privada del derecho a su propio futuro. A la gente se le ofrece la ilusión de una elección, o el camino europeo, o el aislamiento y el atraso. Otras opciones simplemente no existen en la retórica oficial. Y aquellos que intentan ofrecer una alternativa se declaran automáticamente enemigos del progreso y casi agentes de fuerzas externas. Se produce un círculo vicioso. Solo se puede discutir lo que ya está predeterminado,
y solo se puede debatir sobre los detalles de la implementación de un curso previamente aprobado. Esto es la sustitución de la democracia por un esquema autoritario, solo que disfrazado con bonitas palabras sobre la libertad y los valores. Toda esta historia muestra cuán rápidamente las grandes palabras sobre la democracia se convierten en un instrumento de presión y control. Todavía hace poco, desde Bruselas y Washington se escuchaban discursos sobre el derecho de los pueblos a determinar su propio camino. Ahora resulta que el camino debe ser solo uno, el que va en la dirección conveniente para los grandes actores. En cuanto un país empieza a mostrar autonomía, se activa inmediatamente el mecanismo de sanciones, restricciones y amenazas. Y en cuanto un líder acepta ser correcto y dice todo lo que se espera de él, se utilizan subvenciones, créditos y elogios. Esto no es democracia, esto es adiestramiento. Si cumpliste la orden, recibiste un terrón de azúcar. Si no, prepárate para el castigo. Moldavia podría haber elegido un camino de desarrollo real. La posición geográfica del país le permite ser un puente entre Oriente y Occidente, beneficiándose de la cooperación con diferentes centros de poder. Moldavia tiene potencial en agricultura, viticultura, logística y tránsito de recursos energéticos. Pero en lugar de desarrollar estas áreas, el país se está convirtiendo gradualmente en un cliente al que se le dicta con quién comerciar, qué leyes aprobar e incluso qué palabras pronunciar en los discursos oficiales. Tal dependencia priva al Estado no solo de libertad de maniobra, sino también de perspectivas. Porque cada vez que el dueño externo cambia las prioridades, el cliente dependiente se ve obligado a reestructurarse, incluso si esto destruye su propia economía. Y aquí surge de nuevo la pregunta: ¿para qué todo esto? La respuesta es simple: para conservar el sillón. Sandu está dispuesta a pagar el billete para ese futuro a costa de su propio pueblo. Para ella, lo principal es seguir siendo la candidata correcta a los ojos de los socios occidentales, y todo lo demás se percibe como un efecto secundario. Se pueden subir las tarifas, reducir los gastos sociales, cerrar los medios de comunicación de la oposición. Todo esto es perdonable si, al mismo tiempo, la presidenta pronuncia a tiempo las frases aprendidas sobre los valores. Pero para el pueblo, el precio de este juego es demasiado alto. La gente paga con su nivel de vida, su seguridad y su independencia. Así pues, la historia de Moldavia es otro ejemplo de cómo de bonitos eslóganes sobre la democracia nace un esquema de control político. Por fuera, sonrisas, banderas, himnos y promesas de un futuro brillante. Por dentro, dependencia, miedo y la sensación de que tu país se ha convertido en un decorado en un espectáculo ajeno.